Claro, este tipo de películas suelen acabar o las suele tener la plataforma Flixolé, pero yo estoy en decidido boicot de Flixolé, de abstención absoluta de dar un solo céntimo, aunque sea por vía indirecta, a esta compañía, porque su presidente o su propietario, su dueño, que lo es de alguna manera también del Atlético de Madrid, no supo guardar las formas. Se ve que la amistad con Teodoro Obiang le pasa factura. No supo guardar las formas y mandó a la policía, pero vamos, a los antidisturbios, al gestor de la plataforma Zowoman, porque en esa plataforma donde hay películas para su estudio, películas inencontrables, películas absolutamente perdidas, y que, como dice este gestor, muchas veces se encuentra con que los derechos están en manos de gente que los ha pirateado, que sin tener ningún privilegio, ningún derecho, ninguna relación con las películas, las ha registrado, y hay un organismo legal que ha legitimado esa usucapión, y tiene unos derechos que desde luego moralmente no les corresponden, y judicialmente mucho tardaría en verse que tampoco. Algunas de esas películas, solo algunas, porque eso era una plataforma abierta en la que, y eso es un error, desde luego, eso fue un error del gestor de Zowoman, ahí podía subir películas cualquiera. Y se subía cualquier tipo de película, en cualquier condición legal. Y claro, eso es un error. Cuando se deja algo en manos de terceros y de cuartos y de quintos, evidentemente se tienen problemas legales. Por fuerza se acaba con problemas legales. Pero el propietario de Flixolé debería haber guardado un poco las formas y haberse puesto en contacto de manera... mandar a sus abogados antes que mandar a la policía. Así de sencillo. Mandar a los abogados antes de mandar a la policía, de una manera tan vejatoria y tan humillante. Es cierto que ahí había más manos que la del que va a ser juzgado, pero alguien que de verdad sienta respeto por el cine tendría que tener respeto por esa iniciativa de estudio, esa iniciativa docta, que evidentemente puede tener problemas con los derechos de autor, pero se solucionan de una manera civilizada, no mandando a los antidisturbios como si ahí hubiera una gran mafia, como si ahí hubiera una factoría de manteros, una factoría de top manta. Así que probablemente esté en un canal como Flixolé, que además el nombre es horrible. Yo espero que nadie se suscriba, que se compren incluso si hace falta estos DVDs en estado ruinoso que reproducen vídeos, que nadie se suscriba y al final deje de ver un negocio ahí. Porque en cuanto a la cultura, la famosa cultura, eso ya estaba garantizado en el portal de Zowoman. Y además es un pasaje de la Constitución del que se reía mucho Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno consideraba que cuando la Constitución habla del acceso a la cultura, lo que tenía que decir era la cultura española, que todo el mundo tendría que tener garantizada la práctica o la... claro, es que el propio término de cultura lo ponía, el mito de la cultura, efectivamente. Eso de cultura en realidad no significa nada, pero... que si hubiera un derecho a tener una cultura, tendría que ser la cultura española, no la cultura maya o la cultura azteca o la cultura cretominoica. Siempre ponía los mismos ejemplos, con lo cual era un discurso que repetía y repetía y repetía. La Constitución dice que los españoles tienen derecho al acceso a la cultura, y desde luego el cine es cultura, y hay películas que son monumentos y que su visionado puede llegar a ser tan obligatorio como las lecturas, o en un futuro en el que se respete aún más el cine, ver películas puede ser tan obligatorio como leer hoy día La realidad y el deseo, que son casos reales.
Hoy día es obligatorio en la educación secundaria leer La realidad y el deseo de Cernuda, Historia de una escalera, y eso desde hace mucho, de Antonio Buero Vallejo, y El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Hay obligación, son lecturas obligatorias. Y eso naturalmente entra en conflicto con los derechos de autor, en fin, son obvias contradicciones. Bueno, pues imaginemos que, al igual que en Francia se está respetando enormemente el cine, aunque influye el que a Declésio le hayan dado el premio Nobel. Y ahora resulta que en las escuelas hay una entente, un combinado que a mí me parece perfecto, de lectura de un libro breve y de visionado de una película, claro, con guión de Declésio, o de que no. Y cuando presente a Louis Malle veremos que en los institutos se está mandando leer Zazie en el metro y ver la película y leer el guión de Lacombe Lucien y ver la película. Ojalá lleguemos a ese estado de cosas pronto en España y sea obligatorio leer un texto, por ejemplo, leer El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez y ver El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, que es un autor literaria y cinematográficamente a la altura de Louis Malle y de Leclésio, por supuesto, y superior a Leclésio. El acceso a la cultura que luego al final se reprime. Es la típica cosa que está profundamente mal definida, o directamente no definida, y de eso se quejaba desde luego Gustavo Bueno, que no había una definición de cultura. El pueblo español, o la nación, o los ciudadanos tienen derecho a acceder a la cultura. Bueno, que también tienen derecho a una vivienda y al trabajo, y ya, sí, bueno, ya sabemos. Pero por lo menos sabemos lo que es una vivienda. Sabemos perfectamente lo que es una vivienda, aunque alguna ministra también quiso subvertir ese concepto hablando de soluciones habitacionales y considerando viviendas cuchitriles y, podría ser una solución habitacional un cuartillo de alta tensión, de estos que hay por el campo, donde antes había familias enteras viviendo. Bien, por eso, recomiendo, incluso, esto no lo recomiendo, pero antes que dar dinero a un empresario que no guarda las formas, no guarda la más mínima educación, primero se mandan a los abogados y luego a la policía, y luego además que realmente la preservación del cine no le interesa, porque eso ya está preservado múltiplemente en muchísimas páginas espejo, no le interesa recuperar lo que está perdido, que eso sería una labor meritoria. Restaurar las películas, no, simplemente se hace con los derechos y las proyecta tal cual las tiene. Si tuviera una institución de investigación como la Cineteca di Bologna, como el Instituto Fritz Lang, como el Instituto Otto Preminger, o tuviera una colección como The Criterion Collection, pues estupendo, pero lo que hace es comprar derechos de películas, cuantas más mejor, y luego perseguir judicialmente a quienes las hacen circular. Así que, desde luego, conmigo no va a contar. A no ser que se dedique a fundar institutos de estudio como los que digo, donde se restauren las películas, donde se descubran nuevas películas, pero mientras tanto así lo que hace es entorpecer ese famoso acceso a la cultura que, aunque sea un término no definido, entendemos que el cine es cultura del espíritu, es esa cultura en ese sentido metafórico tomado de la cultura original que es la agricultura. Bien, esto en cuanto a cómo ver y dónde ver películas de José María Forqué. Seguramente intuyo que será fácil ver en la primera cadena de radio y televisión española alguna que otra. No sé si sigue existiendo el programa Cine de Barrio, que en los últimos tiempos lo presentaba Concha Velasco. Era un programa en el que daban de merendar, y yo recuerdo que una vez fue José Luis López Vázquez, que santa gloria haya, y parece ser que habían suprimido, al igual que con la crisis económica
al igual que con la crisis económica, cortaron el aire acondicionado del aeropuerto de Barajas, y aquello era un cocedero, aquello era un infierno. Al igual que hicieron esa economía, hicieron también la economía, no sé si fue por la crisis económica o por algún problema del ente de Radio y Televisión Española, suprimieron la merienda. Y claro, fue López Vázquez un día a una entrevista y estaba preocupadísimo porque no veía la merienda, le habían quitado la merienda, y efectivamente había una medida de restricción o de ahorro y la merienda de cine de barrio se suprimió. También está el programa Memoria del Cine Español o algo parecido, Historia de nuestro cine, que tiene como banda sonora recurrente La melodía de Plácido de Luis García Berlanga. Y ese programa, si se ve a la carta, si se ve, que ahora es Place, si se ve en la página de Radio y Televisión Española, muchas veces esas películas, si los derechos lo consienten, se pueden descargar. Había, y me imagino y espero que siga habiendo, hay una manera para descargar la película. Y desde luego entiendo, intuyo y supongo que habrán puesto no una, sino muchas, de José María Forqué. Bien, había dicho que si Soria era un censor, Forqué es un censurado. Y bueno, al margen de este libro vamos a tratar de Forqué con otro, y vamos a enlazar desde luego con el omnipresente tema de la censura, omnipresente también en nuestros días. Tengo aquí el libro 18 españoles de posguerra, que en un principio no puede tener un título menos atractivo. 18 españoles de posguerra parece que vayan a ir a un colmado, que vayan a ir a una taberna o a una peluquería y vayan a preguntar entendemos, españoles varones, vayan a preguntar a 18 señores, 18 viejos, 18 tarambanas o chiquilicuatres o almas de cántaro que pillen por la plaza del pueblo o en la parada del autobús, y van a preguntar al azar a 18 españoles cómo les va la vida, si han pasado hambre, si han tenido piojos. Y no parece un libro, desde luego tiene un título pésimamente elegido. Quien no lo vea en una lista de títulos o en una bibliografía y vea la portada, ya puede intuir qué tipo de españoles son, porque hay un foco en la portada, pero aún así no se nos revela qué es lo que hay dentro. De hecho, en la contraportada tampoco, porque se nos da la fotografía de los autores y sus datos biográficos, que Diego Galán nació en Tánger y vive en Madrid, y que Fernando Lara nació en 1948 en Madrid, que ha sido redactor jefe de La Voz de Avilés, y bueno, y Diego Galán es autor del cortometraje Apuntes sobre Ana y trabaja en Triunfo. Y luego se nos dice, sí, ya se nos apunta que 18 españoles de posguerra es una crónica del mundo cinematográfico y teatral de la posguerra española, pero esto son dos líneas. Por el exterior no tenemos ni idea de lo que hay en este libro. Y solo viendo el índice, por cierto es un libro ilustrado, tiene fotografías, solo viendo el índice podemos llegar a adivinar que esto es un libro importantísimo para la historia de la escena española, tanto teatral como cinematográfica. Porque los entrevistados, los 18 españoles de posguerra, son Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillac, Aurora Bautista, o sea, hay también españolas, Fernando Rey, Alfredo Mayo, Francisco Rabal, José Luis López Vázquez, José Antonio Nieves Conde, Antonio del Amo, Rafael Gil, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, José María Forqué, y en el teatro, Guillermo Sautier Casaseca, José López Rubio, Miguel Miura, Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Podrían haberlo sugerido en la portada o en la contraportada, pero este libro desde luego pasa completamente inadvertido. 18 españoles de posguerra. Bueno, pero caramba, ¿qué españoles? Y como digo, en la entrevista a José María Forqué está muy presente el problema de
de la censura, pero también de las dificultades económicas. Le preguntan, tanto la utilización de María en El Monumento, que es una utilización en la que interviene toda la sociedad, como la de El Ojo del Huracán, donde la utilización es más... No, de hecho no habla él de la dificultad, hablan los entrevistados. Los entrevistados directamente sacan el tema de la dificultad. Preguntan, ¿y en qué consiste la dificultad para realizar ese cine? Y Forqué dice, es una dificultad absolutamente económica. La producción española es totalmente deficitaria en este momento y no tenemos posibilidad de exportar nuestras películas fuera. Una película como El Monumento, que en España, no sé por qué, puede resultar hasta atrevida, fuera de aquí resulta totalmente inocente. Y ya vamos a hablar de la censura. Pero en cuanto a las dificultades, las enormes dificultades que sufrió el cine de esta época, me gustaría sí acudir a Florentino Soria. Las películas están en orden, en riguroso orden, y como digo en este libro, lo que tenemos es una ficha de cada película, una autocrítica, eso no lo dije, una autocrítica de José María Forqué, y luego diversas críticas por los críticos habituales, y desde luego uno habitual es Florentino Soria, que es además el que ha recopilado el volumen. Bueno, las películas aquí criticadas y autocriticadas son Niebla y Sol, María Morena, El Diablo toca la flauta, Un día perdido, La Legión del Silencio, Embajadores en el infierno, Amanecer en Puerta Oscura, Un hecho violento, La noche y el alba, De espaldas a la puerta, Baila la chunga, Maribel y la extraña familia, 091 Policía al habla, Usted puede ser un asesino, El secreto de Mónica, Accidente 703, La becerrada, Atraco a las 3, El juego de la verdad, Vacaciones para Ivette, Casi un caballero, Tengo 17 años, La muerte viaja demasiado, versión extranjera, Humor noir y humorismo negro o humor noir. Yo he visto La muerte, Zarabanda Bing Bang, Barbus Chérie o Intrigo a Baleares, Las viudas, que es un episodio de El retrato de Regino, Un millón en la basura, Las que tienen que servir, Un diablo bajo la almohada, Calda e infidele, Le diable sous l'oreiller, Dame un poco de amor, con 4 O's, La vil seducción, que ya hemos visto, con Fernando Fernán Gómez con boina, que es un pueblerino que lee a Unamuno y no entiende que pueda convivir con una mujer a la que no le guste leer a Unamuno, a la que no le guste leer, y la actriz, el personaje deuteragonista no tiene muchas lecturas más allá de las teatrales. Pecados conyugales, Estudio amueblado 2P, El monumento, El triangulito, El ojo del huracán, La volpe dalla coda di velluto, La cera virgen, Tarots, No es nada mamá, solo un juego, Una pareja distinta, Madrid Costa Fleming, El segundo poder, son muchísimas películas, El hombre de la cruz verde, y claro, no todas pueden ser buenas, Vuelve querida Nati, La mujer de la tierra caliente, Qué verde era mi duque, El canto de la cigarra y Romanza final, una película sobre Gayarre. Y en televisión tiene El sombrerito, El español y los 7 pecados capitales, Ramón y Cajal con Adolfo Marsillac, El jardín de Venus y Miguel Servet. El jardín de Venus creo que se puede ver a la carta, y también Ramón y Cajal y también Miguel Servet, sobre texto de Alfonso Sastre, así que ya lo digo, casi se puede decir que empieza y termina con Alfonso Sastre. Bueno, pues me gustaría leer de las autocríticas, más o menos al azar, pero es muy significativo, desde luego, lo que dice, muy buen ejemplo. Me gustaría leer, por cierto, que de todas estas películas no me había dado cuenta, pero hay algunas que son desde luego más fáciles de conseguir que estas. De entrada, Ramón y Cajal, y me parece que también Miguel Servet y... no, El jardín de Venus no,
Pero Ramón y Cajal, eso es seguro, sí que fue editada en un cajetín, en DVD, por Radio y Televisión Española, aunque se vuelve algo innecesario porque sí que está en un archivo permanente, que no hay que pagar y que espero que, a diferencia del archivo de la Biblioteca Ayacucho, del Ministerio no me acuerdo, de Saber Popular, era Ministerio de... No lo sé, el lema, el eslogan del ministerio era poder cultural, poder popular, poder cultural, poder popular, y el sublema era cultura pa'l pueblo, con P asterisco al cultura pa'l pueblo, lo que es un poco, desde luego, un poco paradójico, cultura pa'l pueblo. Bueno, pues ahí es donde tenían la Biblioteca Ayacucho, eso se cayó. Yo espero que no se caiga el archivo de Radio y Televisión Española, por muy bolivariano que sea un segmento del gobierno, que no hagan lo que en Venezuela y que caiga el archivo digital. Bueno, entonces, las series de televisión sí que se pueden conseguir con facilidad. Y Atraco a las 3 fue editado en una edición más o menos lujosa, de colección. Fue editado por el diario El País en un coleccionable de historia del cine español, y ahí sí que se tomaron en serio la edición de Atraco a las 3 y de alguna manera se considera, o la consideraron, la obra maestra de José María Forqué, pero tiene muchas grandes obras. Desde luego, Atraco a las 3 es de las obras meritorias y no de las ocasionales, es una obra de las muy meritorias, pero Forqué tiene desde luego obras monumentales, y quizá tengamos la suerte, viendo esta retrospectiva de su obra, quizá tengamos la suerte de que quizá algunas de sus mejores obras, sin duda alguna, las hizo para televisión. Y ahí está Ramón y Cajal, ahí está El Jardín de Venus, y ahí está Miguel Servet. Y se pueden ver, creo que El Sombrerito y El Español y Los 7 pecados capitales no se han digitalizado, no han llegado, pero ahí las tenemos, sin necesidad de alimentar a ningún empresario con técnicas de búsqueda y rastreo de derechos de autor algo dudosas. En Televisión Española tenemos Miguel Servet y Ramón y Cajal. Dos excelentes recomendaciones. Bueno, una recomendación notable también, y creo que es obligado a hacerla, y que por cierto que es una película que fue elegida en esta historia del cine español de la segunda cadena de Radio y Televisión Española. Una película más que notable es Un millón en la basura. Estoy viendo, La Becerrada a lo mejor no es tan recomendable, porque sí que parece una película tan de ocasión como La Becerrada que representa, aunque también se ha emitido en televisión. Un millón en la basura, quería subrayar. Un hecho violento. La he perdido, quizá esté en la segunda. Es que son muchas, desde luego. Un millón en la basura, eso es 114, en la página 114. También para dar una muestra de cómo funciona este libro. 114, Un millón en la basura, y viene una fotografía y viene la ficha técnica. Pedro Masó, la productora CB Films, 1967, dirección José María Forqué, guión Pedro Masó, lo cual, bueno, también es un cineasta irregular, tiene cosas sublimes y con un ritmo perfecto en las que no hay nada de grasa, todo es fibra, todo es una película excelente, y tiene por supuesto películas, sobre todo las de destape, las comerciales, de ocasión, en las que sobra casi todo, pero tiene películas en las que no sobra absolutamente nada, y eso es muy meritorio y muy difícil de decir de un director. Fotografía, Juan Mariné. Ya decía que Florentino Soria tiene un libro dedicado merecidísimamente, pero vamos, al genio, al nunca suficientemente apreciado y valorado genio Juan Mariné. Música de Antón García Abril, que es un clásico contemporáneo. Decoración de Antonio Simont, montaje de Alfonso Santacana. El reparto está compuesto por José Luis López Vázquez, Julia Gutiérrez Cava,
Juan Menéndez, Aurora Redondo, Rafael López Somoza, Guillermo Marín, Carlos Lemos, José Sazatornil, José Sacristán, Carmen... Es muy difícil hacer una mala película con semejante director de fotografía, con semejante compositor, con semejantes actores. Y ahora viene, claro, el material humano, los recursos humanos, como califican de una manera absolutamente esclavista los empresarios modernos que tanto beben del maoísmo. Los recursos humanos son inestimables y tienen un valor incalculable. Ahora, los recursos materiales ya son otra cosa. Autocrítica. La realicé en solo 4 semanas y rodé buena parte de ella con 2 cámaras. Los exteriores nocturnos en las calles de Madrid se pudieron filmar a pesar de la poca luz de que disponíamos, gracias a la gran pericia de Juan Mariné. Se consiguió una forma de interpretación que mezclaba el melodrama con el sainete que creo que suelen estar muy unidos, sin que se contemplen los ejemplos de Arniches y del italiano de Filippo. Gustó mucho, y eso que las películas de pobres, y además esto no es que sea una película de pobres, es que es una película pobre, 2 cámaras y sin iluminación. Y si ahí se puede ver algo, y cómo se puede ver, y qué maravilla de iluminación tiene, si ahí se puede ver algo, es gracias al saber, al nunca suficientemente alabado y nunca suficientemente estudiado saber de Juan Mariné. Es una película pobre y además es una película de pobres. Me gustó mucho, y eso que las películas de pobres no suelen funcionar bien. A mí me gustan mucho porque prefiero la realidad. Claro, su realidad es esa pobreza de materiales y de recursos. A lo mejor la realidad en Arabia Saudita o en Qatar o en Omán es otra, pero desde luego la realidad, eso que llamamos la realidad, coincidía en España con una película de pobres. Y es que también existen los pobres, aunque hay gente que parece que no lo sabe. Incluso la gente que es de verdad pobre no se considera así. Los distribuidores y exhibidores protestan mucho por los ambientes de pobreza y con las escenas de noche, y no sé por qué. Y en 1 millón en la basura había mucho de todo eso. Los actores estaban muy bien. A López Vázquez le dieron el premio de interpretación. Y luego, bueno, hay algunas críticas de Ángel Llorente en Cine Estudio y del propio Florentino Soria, del autor. Dice Florentino Soria: 1 millón en la basura es un apólogo moral en el que, dosificando bien los ingredientes sainetescos y melodramáticos, se consigue una película tierna, sentimental y al mismo tiempo con mucha gracia. La experta mano de Pedro Masó y compañeros de laboratorio se advierte en el guión, pero es Forqué el que aglutina y da humanidad y credibilidad, dentro de las concesiones que permite el género, a una serie de elementos dispersos. Hay una perfecta ambientación con el necesario realismo, pero trascendido por cierto toque poético, y una magistral dirección de actores que dan vida a unos personajes en continua transición del sentimentalismo a la comicidad. López Vázquez, Julia Gutiérrez Cava, Rafael Somoza y Aurora Redondo componen un cuarteto de intérpretes perfectamente afinados y que juegan las variantes y contrastes con una excepcional, hay una errata, ponderación. Esta es la presentación para el ciclo de José María Forqué de la Filmoteca Regional de Murcia de 1990. Dificultades materiales enormes, hasta diríamos pobreza, que es sobrepasada con creces por la excelente calidad técnica, el exquisito saber, la excepcional maestría técnica y artística y estética de quienes trabajan allí. Saben el oficio y además tienen un talento que trasciende lo mecánico, a pesar de que los recursos son prácticamente nulos. 2 cámaras y la iluminación prácticamente la natural, de noche, la iluminación nocturna resuelta de manera digna de estudio por parte de Juan Mariné. Bueno, pues habiendo dejado claras las dificultades materiales,
podemos ahora hablar de las dificultades sociales y políticas, político-sociales e incluso a veces